bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestro podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vengo a informaros de todo lo relacionado con el síndrome premenstrual, por qué se produce, qué síntomas puede dar y sobre todo os voy a intentar dar las soluciones para mejorar vuestra calidad de vida. Pero ya sabéis que las soluciones necesariamente tienen que pasar antes porque yo os explique el razonamiento de dichas soluciones. Yo no quiero deciros, haz esto, tómate este suplemento, hasta que no te haga entender el por qué te beneficia tomar X o Y cosa. Ya sabéis que mi lema y el de mi marca IVB es: no es momento de temer, sino de saber más para elegir mejor. Dicho esto, primeramente voy a definir un poco qué es el síndrome premenstrual para ubicarnos, centrarnos en el tema que vamos a hablar, y luego ya me lanzo de cabeza, de palillo y de bomba. La manera en la que preferís que me lance a la piscina preferida, yo siempre era más de bomba o de tornillo. Ojo, porque mi hermano sabe que mi técnica de tornillo de la piscina, o sea, no hay mejor técnica de tornillo que la mía. Si queréis que un día os haga un vídeo de cómo hago el tornillo y no precisamente besándome, avisadme. Dicho esto, ya he hecho la gracia del podcast. Empiezo entonces. El síndrome premenstrual es una afectación psicoendocrina. Esto quiere decir que afecta a la psique, al correcto funcionamiento cerebral y al sistema endocrino, es decir, a las hormonas, que consiste en una aparición más o menos cíclica. Esto quiere decir cada ciclo menstrual, la semana de antes o incluso la propia semana del ciclo del sangrado, de diversos síntomas, tanto físicos como emocionales, que limitan y mucho la vida de las mujeres. Entonces, ¿en qué consisten estos síntomas físicos y emocionales que lamentablemente muchas mujeres experimentan en mayor o menor grado y un mayor o menor número? Pues los síntomas físicos, quiero dejar claro que, ojo, cuidado, no tienes por qué experimentar todos los síntomas físicos ni todos los emocionales. Yo os voy a decir básicamente qué puedes experimentar para que digas, ostras, pues igual esto que yo estoy sintiendo todos los meses, 2 o 3 días antes de tener la regla, pues igual no es una cosa con la que tengo que asumir que yo soy así y aguantarme los 30 años de edad fértil. Igual puedo hacer algo. Pues ojo, por eso. Los síntomas físicos más comunes suelen ser distensión abdominal, que te notas la barriga muy hinchada, que retienes muchos líquidos, especialmente en las piernas, que notas que además te pesan mucho las piernas, tensión y dolor mamario, que es lo que los médicos llamamos mastodinia, que además tienes dolor de cabeza, dolor en toda la zona pélvica, incluso aumento de peso, obviamente porque retienes mucho líquido. Incluso hay mujeres, y sobre todo mujeres que toman anticonceptivos, que pueden llegar a aumentar entre 4 y 5 kilos de peso, ¿vale? Este peso no es grasa, es de retención de agua, pero al final te hacen sentir incómoda. ¿Por qué? Porque es algo que no te sientes tú, los pantalones te aprietan y dices, jope, es que encima de que me encuentro mal, es que me veo mal. Y aquí, lo queramos o no asumir, vivimos en una sociedad donde cómo nos vemos afecta a cómo nos sentimos. Que esto sea lo óptimo o no, no voy a entrar a debatir, pero esto es una realidad. Y negarlo es negar muchos principios de la sociedad, que insisto, me pueden parecer bien o mal, pero cuando nosotros nos ponemos un pantalón y te aprieta, cuando hacía 2 días antes te quedaba estupendo y te sientes como si te hubieras tomado 12 litros de agua, no es agradable. Por mucho que sepamos que la valía está en el interior, etc. Yo entiendo
cuando estás hinchada y te sientes como un botijo, que te sientas mal contigo misma y por tanto, inevitablemente, ese día todo te va a afectar más y vas a rendir menos. ¿Por qué? Porque si tú un día te ves mal, inevitablemente todo te sienta peor. ¿Por qué? Porque piensas que esa persona de la calle que te ha dicho no sé qué, te mira mal porque tú estás hinchada, piensas que la persona que te gusta te ha dicho ese comentario porque hoy te ve fea y entonces le dices, no, porque yo estoy fea, entonces empiezas a pelear porque te ha dicho una cosa que tú lo has interpretado mal. ¿Por qué? Porque tú te ves mal y como te ves mal lo proyectas en los demás y crees que todo el mundo lo ve. Al final el resumen es que tú te encuentras mal y además proyectas una peor versión de ti mismo. Por eso creo que todo lo que pueda mejorar y hacer que te encuentres mejor, sea porque tú pesas menos en el sentido de estar menos hinchada, pues yo lo voy a hacer y os lo voy a dar una solución porque entiendo que no es agradable sentirte así de hinchada. Entonces, estos son los síntomas físicos más, por así decirlo, comunes. Luego, además, otros síntomas físicos pueden ser en muchas personas que les empeoran ciertas enfermedades que tienen de base, como por ejemplo la diabetes puede empeorar las migrañas, etcétera. Luego explicaré el tema de las migrañas porque he visto que hay una pregunta acerca de esto. En cuanto a los síntomas emocionales, sobre todo destaca cambios de humor, irritabilidad, de repente que lloras mucho y de repente estás súper feliz, de repente no sabes por qué, pero te entra una tristeza, una sensación de vacío que te dan ganas de llorar y te sientes un poco hasta ridícula porque no sabes por qué, pero es algo que va por encima de ti. O sea, ¿sabes? Eres consciente de que no tienes a priori una causa objetiva para estar así de triste, pero no puedes evitarlo. Estás triste y quieres llorar y a la vez te sientes mal porque no entiendes el por qué. Entonces, es una sensación de estar como en un cuerpo que tú no conoces y no dominas, que eso crea una ansiedad que se añade a la propia ansiedad que tienes. Entonces, es un cóctel que te coge todas las emociones y es que te las cambia de arriba abajo. Luego, por otra parte, puede haber bastantes alteraciones en la capacidad de concentración. Notas que estás mucho más espesa esos días, que te cuesta concentrarte. Tareas que normalmente haces de un tirón, estás como te equivocas, vuelves, te cuesta centrarte, estás pensando en 14 cosas. Y luego muchos antojos, especialmente antojos de dulces, ¿vale? Y también ciertas mujeres, secundariamente a experimentar esa falta, esa irritabilidad, ese nerviosismo, esa tristeza, tienen muchos problemas para conciliar el sueño, ¿vale? Entonces, estos serían un poco los síntomas más comunes que las mujeres que tienen síndrome premenstrual experimentan. Es decir, si tú tienes 4 o 5 de los síntomas que yo te he dicho, es decir, notas en la semana de antes de la regla una distensión abdominal bastante llamativa. Notas además que retienes muchos líquidos, que tienes turgencia o que te duelen las mamas, que además estás irritable, pero a la vez estás nerviosa, podemos definir que tienes síndrome premenstrual, que sufres de síndrome premenstrual. Ahora bien, una vez que hemos puesto nombre, hemos visualizado que existe esta condición. Esto es buenísimo. El hecho de visibilizar una condición, implica que una vez que conocemos lo que tenemos, podemos tratarlo con el fin de mejorar. Isabel, ¿estás diciendo que puedes curar mi síndrome premenstrual? Primero, que por un podcast no puedo curar. Y segundo, que sería muy osado por mi parte jugar a ser Dios y deciros que voy a curaros. Pero de lo que sí que estoy muy segura es que voy a ayudaros a comprender el por qué experimentas el síndrome premenstrual, para que comprendiendo el por qué decidas elegir las medidas del estilo de vida y los suplementos que a ti más te pueden ayudar. Porque al final, la que vive todas las semanas, cada 28 días, estos síntomas eres tú. Entonces, una vez que lo he definido, voy a empezar con la primera pregunta. Auxi me pregunta,
¿A qué es debido y qué podemos hacer para mejorarlo? Básicamente, el síndrome premenstrual se debe a una combinación de varias alteraciones hormonales. Ahora bien, esto realmente es un poco incorrecto de decir, y si me conocéis bien vais a entender el porqué. Ya sabéis que las hormonas son la manera en la que todos los órganos se comunican entre sí. ¿Por qué? Porque son sustancias que se producen en una glándula, pasan a la sangre y por ahí se distribuyen a todo el cuerpo. Y además, sabéis que yo siempre os he dicho que las hormonas hablan entre sí. Son familia, son compañeros y por tanto, cuando una se afecta, el resto, en mayor o menor grado, van a verse afectadas. Entonces, que yo os diga que el síndrome premenstrual se produce fundamentalmente por alteración de dos hormonas es incorrecto, en tanto que en muchas mujeres también se producirá la afectación de otras, ¿vale? Dejo esto claro y ahora explico el porqué. Básicamente, justamente los días de antes de que venga la menstruación y justamente cuando se produce el síndrome premenstrual, lo que se produce es una caída muy marcada de los estrógenos, un poquito menos marcada, pero también una caída de la progesterona y un ascenso de la prolactina, ¿vale? Esta caída de estrógenos, de progesterona y este ascenso de la prolactina son en conjunto las principales responsables de los síntomas físicos y psicológicos que os he enumerado y que son los que producen el síndrome premenstrual. Concretamente, la caída de los estrógenos, que se produce 4 o 5 días antes de experimentar la regla, es la responsable de ese aumento del apetito, especialmente de antojo de dulce. Es también esa caída de los estrógenos los responsables de esa falta de concentración, ese aumento del dolor de cabeza y ese aumento de la frecuencia de migrañas. ¿Y esto por qué? Porque esto lo vais a entender muy bien, porque en este punto exacto del ciclo, las mujeres experimentamos algo muy parecido, en menor nivel claramente, de lo que experimentan las mujeres en la menopausia. Los estrógenos son claves para la síntesis cerebral de serotonina y de dopamina. La serotonina y la dopamina son los dos neurotransmisores claves para la sensación de bienestar, tranquilidad, motivación. Esto produce que tú, en la semana de antes de la menstruación, tengas esa sensación de tristeza, de apatía, de falta de ganas. Y luego además los estrógenos son claves para regular el apetito, en tanto que en las áreas del cerebro, más concretamente del hipotálamo, implicadas en el control, el núcleo ventromedial, ventrolateral, en el control del apetito, tienen muchísimos receptores para los estrógenos. Y de manera normal, cuando los estrógenos se unen, regulan el apetito, concretamente reducen el apetito y especialmente el antojo de dulce. Entonces, en los días del síndrome premenstrual, como consecuencia de la caída de estrógenos, esas áreas implicadas en la saciedad están sin estrógenos, por lo tanto, nosotros tenemos un pico de hambre y tenemos un pico, además, de ansiedad por el dulce. ¿Y por qué por el dulce precisamente? Porque ya os he dicho que los estrógenos influyen en la serotonina. Y cuando no hay estrógenos, la serotonina baja. ¿Y sabéis cuál es la manera más fácil de subir la serotonina? Alimentos dulces. ¿Por qué?
Porque cuando tú tomas muchos alimentos dulces, aumenta la insulina. Y la insulina permite en el cerebro que entre un aminoácido que se llama triptófano. Una vez que entra el triptófano en el cerebro, se convierte en 5-hidroxitriptófano y posteriormente en serotonina. Entonces, en esta fase en la que os he dicho que hay una caída de estrógenos y que además de haber un aumento del apetito porque las áreas implicadas en la saciedad no están estimuladas por los estrógenos, además os he dicho que falta serotonina. Y os acabo de explicar cuál es la manera más fácil de subirla. Entonces, en esa fase en la que en nuestro cuerpo disminuye los estrógenos de manera normal, el cuerpo dice, ostras, me falta serotonina, ¿qué hago? Pero es que no me da tiempo a producirla. ¿Qué hago? Vale, voy a pedirle que se tome un croissant, que se tome chocolate y que se tome esa palmerita de choco rellena de crema Kinder. ¿Por qué? Porque son alimentos altos en azúcar y además son alimentos altos en grasas saturadas, que las grasas saturadas también tienen un efecto muy parecido, pero a nivel de la dopamina, de esa sensación de querer, de placer, etc. ¿Vale? Y os he dicho que la dopamina también estaba baja en el síndrome premenstrual. Entonces, esta caída de estrógenos ya os he explicado el por qué produce ese aumento del apetito, esa tristeza y ese antojo de dulce. Por otra parte, la falta de concentración que muchas mujeres experimentan en el síndrome premenstrual es porque los estrógenos tienen un papel fundamental en la neurogénesis y la mielinización de las neuronas. Y tú me dirás, Isabel, ¿qué es la mielinización de las neuronas? Pensar que las neuronas son como unos cables de electricidad. Necesitan tener un recubrimiento para que no se oxiden los cables de cobre y para que la transmisión sea más rápida. Pues ese recubrimiento de los cables de electricidad es la mielina en las neuronas. La mielina lo que hace es proteger a los nervios y favorecer que la conducción nerviosa sea más rápida. Por tanto, la semana de antes de la menstruación con la caída de estrógenos hacen que ese proceso de recambio de la mielina y por tanto de la transmisión nerviosa sea más lento. Si nuestra transmisión nerviosa cerebral va más lenta, tú piensas con menos claridad, te cuesta más, te notas más embotada. ¿Por qué? Porque tu sistema cerebral no está funcionando a la velocidad y a la capacidad que normalmente puede porque hay una caída de los estrógenos. ¿Vale? ¿Veis lo increíble? Es que, ¿veis? Yo cuando veo a gente que me dice, Isa, estoy estudiando medicina y no sé qué especialidad coger, ¿me recomiendas una? Yo, a ver, no quiero autoquitarme el trabajo, pero es que el endocrino es lo mejor. O sea, es que quien no domine las hormonas no va a dominar el mundo. Es que las hormonas son la dominación. Dicho esto, continúo. Es más, no cojáis endocrino, casi me lo quedo yo todo, que es que me encantan las hormonas, jopetas. Vale, ya os he explicado el por qué experimentas esa irritabilidad, esa tristeza, ese aumento del apetito, esa falta de concentración y por qué experimentas las migrañas o las cefaleas. Esto también es por la caída de estrógenos y básicamente lo que produce es que los estrógenos afectan. Bueno, es que quería explicarlo después, pero bueno, lo explico ahora. Se produce por la caída de los estrógenos y por la caída de la progesterona. ¿Por qué? Porque los estrógenos y la progesterona están en balance para no solo controlar el flujo de sangre que llega al cerebro, sino que además la progesterona es la encargada, es una de las principales hormonas encargadas de producir en el cerebro el neurotransmisor relajante llamado GABA. Por lo tanto, la semana de antes de la menstruación, como consecuencia de la caída de estrógenos y de la progesterona, hay una disminución de la cantidad de GABA en el cerebro, por tanto nuestro cerebro tiende a estar más hiperexcitable y de ahí a que haya una acumulación de radicales libres oxidantes y de inflamación en el cerebro
que, junto con una alteración del flujo de sangre, favorece la aparición de cefaleas y de migrañas. Además, y secundariamente a esto, como hay un aumento de los radicales libres, una reducción del GABA, hay un aumento de la inflamación que exacerba el dolor. Todo esto os lo explico para que luego entendáis por qué luego hay ciertos suplementos que ayudan en esta fase. Por otra parte, la distensión abdominal, la retención de líquidos, etcétera, están producidas fundamentalmente por el dolor mamario, por la caída de la progesterona y el aumento de la prolactina. La alteración en estas dos hormonas produce que nosotros retengamos sal y cada gramo de sal retiene 4 veces su peso en agua, por lo que te puedes hacer una idea de la cantidad de líquido que puedes llegar a almacenar. Y además, ese ascenso de la prolactina secundariamente produce que tus glándulas suprarrenales produzcan más aldosterona, que es una hormona específica que se encarga además de retener sal y agua, por lo tanto exacerba esto. Pero por si no fuera suficiente, ese aumento de la prolactina en las glándulas suprarrenales aumenta la secreción de precursores androgénicos y de testosterona como la androstenediona, la dehidroepiandrosterona y la testosterona, haciendo que las mujeres en esta etapa tengamos también acné, incluso notemos el cabello que se nos cae más e incluso que tengamos más retención y distensión en el abdomen. ¿Por qué? Porque la testosterona es una hormona que en las glándulas sebáceas produce una secreción mucho más densa de grasa. Al estar más densa la grasa, tiende a obstruir más el conducto por el que fluye la grasa en las glándulas sebáceas, por lo que favorece la sobreinfección por la bacteria Cutinobacterium acnes, dando lugar a la aparición de acné hormonal, y luego el aumento de la testosterona secundaria al aumento de prolactina la semana de antes de la menstruación lleva a que en el abdomen retengamos más líquido, como típico de los hombres que tienen más barriguita, pues parecido. Entonces, más o menos creo que os he explicado por qué cada una de las hormonas influye en los síntomas principales, pero aquí viene otra cosa, y esto es que además, como consecuencia de esta caída de estrógenos, de progesterona y aumento de la prolactina, como habéis visto, se ve afectada también, hay un aumento de la testosterona y de los precursores androgénicos, es decir, precursores de testosterona como es la androstenediona y la dehidroepiandrosterona, y también en esta fase es normal que haya una alteración del cortisol, es decir, nuestro cortisol no se libere de manera normal, sino que esté como un poquito crónicamente elevado, y eso también nos predispone a el estrés, a dormir mal, a retener más líquido, a, por ejemplo, notar más grasa o más retención de líquidos en el abdomen. Además, que nos predispone al perder esa regulación normal a estar más enfermos y por tanto a que muchas mujeres también experimenten en esta fase o incluso los días primeros después de la menstruación a tener más infecciones, tanto de orina como en general a ponerse más mala. Esto es por esa afectación del cortisol en la secreción normal de cortisol. Luego, por otra parte, también es cierto que la semana de antes de la menstruación hay una pequeña caída en la función normal de la tiroides, y eso hace que además todo nuestro cuerpo, puesto que las hormonas tiroideas influyen en todo el cuerpo, no solo en el metabolismo, sino en la piel, pelo, cabello, cerebro, etc., como en esa semana también hay una especie de caidita de la función tiroidea, también notas que estás más cansado, más fatigado, que te recuperas peor, etc. Entonces, una vez que hemos dicho todo esto, ya he respondido a la pregunta de Auxi de a qué es debido y qué podemos hacer para mejorarlo.
Carmen me pregunta, terrible irritabilidad y mal humor, ¿por qué? Esto ya os lo he explicado. El mal humor y la irritabilidad se deben a la caída de estrógenos y de progesterona. ¿Por qué? Porque la caída de progesterona hace que tengamos menos GABA y el GABA se encarga de la tranquilidad. Además, la caída de los estrógenos produce una caída en la producción de serotonina, de dopamina y luego por ende de la hormona melatonina. Por eso también dormimos peor. Entonces, esto es básicamente por eso. ¿Qué podemos hacer para mejorar el mal humor y la irritabilidad? Hay ciertos suplementos que han demostrado mejorar estos síntomas, como por ejemplo el Vitex, el magnesio, el extracto de azafrán, la rodiola. ¿Dónde está el Vitex? Pues qué os voy a decir, en mi FemBalance. Mi FemBalance, además de llevar muchos compuestos, lleva el Vitex precisamente para regular no solo el ascenso de prolactina, sino regular a nivel de neurotransmisores cerebrales ese balance de estrógenos, progesterona, etc. Luego, el magnesio, ¿por qué ayuda? Porque el magnesio en el cerebro, y yo también tengo mi magnesio, o sea, esto no quiero que suene a autopromoción, pero es que yo cuando creo un suplemento, creo en lo mejor. O sea, yo lo formulo como si fuera para mí. Es decir, de hecho me los tomo muchos de los suplementos. Lo formulo siendo lo mejor del mercado. Entonces, vosotros que me seguís ya sabéis que en mi Instagram, en mis destacados de favoritos, tengo varios combos de suplementos de una marca americana que es como un supermercado de suplementos, entonces me permite ir eligiendo de cada casa lo mejor. Pero una vez que yo hago mi suplemento en concreto, no puedo hacer todos los suplementos que tiene esa marca, pero cuando yo hago uno, no solo cojo lo que me gusta, sino que además le doy 4 vueltas y ya lo hago perfecto. ¿Por qué? Porque yo hago suplementos que a mí me gustaría que existieran en el mercado porque son los más efectivos, los más seguros y tienen evidencia científica. Entonces os voy a decir y os voy a recomendar mis suplementos sinceramente porque con la mano en el corazón pienso que son los mejores de esa gama de suplementos. Obviamente no te voy a decir que mi magnesio es el mejor omega 3 que hay, porque es un magnesio, obviamente, ¿sabes? Pero los que yo recomiendo van a ser los míos, a no ser que diga lo contrario. ¿Por qué? Porque para eso lo he formulado yo, para que sea lo mejor del mercado. Entonces, el magnesio básicamente lo que ayuda, entre otras cosas, es que en el cerebro aumenta la producción de GABA, que es lo que os he dicho, que estaba disminuido en el síndrome premenstrual y que era parte del responsable de esa irritabilidad, de esa intranquilidad, de ese insomnio. Por otra parte, el Vitex lo que hace es ayudar a atenuar la subida de prolactina y a ayudar con la consecuencia de la caída de estrógenos a nivel cerebral, por lo que mejora también esa sensación de intranquilidad, irritabilidad, etc. Luego, por otra parte, la rodiola la tengo en mi Tiro Energy, que precisamente ayuda a regular el cortisol y ayuda a mejorar todos estos síntomas. Yo en general, para el síndrome premenstrual, si solo tuviera que decirte uno de mis suplementos, sería el FemBalance. También puede ayudarte el magnesio y si me estás escuchando ahora y ya ha salido, yo creo que sí, pero si no voy a meter toda la pataza, pero bueno, da igual. Mi suplemento para la saciedad, el Satisense, puede mejorar mucho en tanto que tiene el extracto de azafrán, el metabolite y el galactomanano, ¿vale? Que ayudan con esa falta de estimulación de los centros de la saciedad en la semana premenstrual. Si ya salió mi suplemento, acuérdate que es ideal que los 2 primeros 3 meses lo tomes todos los días para regular esto y luego ya solo lo tomes en la semana premenstrual. Entonces, en resumen, para mejorar esa irritabilidad, ese mal humor, el Vitex, el magnesio, el extracto de azafrán, la rodiola pueden ayudarte mucho. Dentro de
un suplemento que tenga específicamente para poder ayudarte con estos síntomas, yo te diría que mi Fem Balance o mi magnesio, porque el Tiro Energy ayuda a otras 80.000 cosas, pero no específicamente para el síndrome premenstrual, ¿vale? ¿Por qué se me hincha el abdomen? Me pregunta Ana Isabel. Básicamente esto es una mezcla de el aumento de la prolactina, que produce un aumento de la aldosterona, que a su vez produce retención de agua y sal. A la vez se produce un aumento de la testosterona por el aumento de la prolactina, que produce retención de líquidos. Y a la misma vez se produce un aumento del cortisol, que también te produce retención de líquidos en el abdomen. Fíjate todas las hormonas implicadas en ese aparente inocuo, pero bastante limitante, hinchazón de abdomen. Por lo tanto, el razonamiento viene a ser un poco el mismo. El Vitex, al ayudar a bajar esa prolactina aumentada, favorece que no se eleve tanto la aldosterona, que no se eleve tanto la testosterona y que no se eleve tanto el cortisol, haciendo que no retengas tanta sal y tanta agua. Además, como medidas del estilo de vida, yo recomiendo mucho en esta semana que aumentéis el consumo de potasio. ¿Por qué? Ahora os diré en qué alimentos tiene el potasio. Porque el potasio en el riñón se intercambia con el sodio. Por lo tanto, cuando tú ingieres mucho potasio, llega mucho potasio a los túbulos contorneado proximal, contorneado distal y colector de la orina. Como hay mucho potasio en la orina, lo que hace el cuerpo es decir, vale, hay mucho potasio, te lo intercambio con sal y así conseguimos el balance, porque el cuerpo siempre tiende a buscar el balance. Y precisamente ese intercambio de potasio por sodio hace que tú elimines sodio, que elimines sal por la orina, y como os he dicho, cuando tú eliminas sal, igual que cuando ingieres sal, arrastras agua, arrastras 4 veces su peso en agua. Por tanto, si tú aumentas el consumo de potasio, en el riñón se intercambiará con el sodio y arrastrarás sal y agua, orinarás más y gracias a eso inevitablemente eliminarás más líquidos. Isabel, ¿qué alimentos son ricos en potasio y tú me recomiendas tomar? Siempre, o casi siempre, y vais a ver por qué, porque son sanos, pero especialmente que me centre en su consumo en la semana y en la semana de la menstruación. El aguacate, el boniato, la batata o el camote, no sé cómo lo decís, pero bueno, yo ya me sé hasta todas las expresiones incluso de América Latina. El plátano, el tomate, las espinacas son muy altas en potasio. Entonces, estos días intenta aumentar el consumo de potasio, es decir, intenta priorizar el consumo de estos alimentos. Luego, además, puedes favorecer la eliminación de líquidos y el hinchazón de abdomen, además de los suplementos que os he dicho, por ejemplo, mi Fem Balance, puedes mejorarlo tomándote infusiones de cola de caballo, de diente de león y de alcachofera. Creo que hay varias infusiones para preparar, yo creo que en Mercadona, en Carrefour y Alcampo, buscar que tengan una mezcla de lo que os he dicho, diente de león, alcachofera y cola de caballo, diente de león y alcachofera. Y yo siempre os recomiendo que os preparéis 2 litros de infusión y lo bebáis a lo largo del día. Podéis edulcorarlo o no edulcorarlo, lo que queráis. Yo no, en este debate ya he hecho un podcast sobre esto, ya yo no me meto, yo lo edulcoro porque yo tomo edulcorante y lo edulcoro, pero lo que queráis vosotros, ¿vale? Y así ayudáis a no solo beber agua, sino a ese pequeño efectito diurético que junto con el aumento de consumo de alimentos ricos en potasio y, si así lo decides, un suplemento como mi Fem Balance, ayudar a reducir esa hinchazón, esa distensión abdominal, esa hinchazón de piernas, etc. Juani me pregunta, dolor de mamas y ansiedad. ¿Por qué? El dolor de mamas, mastodinia o tensión mamaria, se produce por
un aumento de la prolactina. Las mujeres, no tanto en el embarazo, sino aquellas mujeres que deciden dar la lactancia o que pueden dar la lactancia, ambas cosas, porque tienes que decidir y encima poder, ¿vale? Saben que las mamas muchas veces duelen. ¿Por qué? Porque la prolactina es la encargada de distender y producir leche, pero claro, cuando tú no tienes el estímulo de succión del bebé, ¿vale? Y no has tenido esos estrógenos y esa progesterona, no produce leche, pero sí que es verdad que retiene mucho líquido en las mamas. De hecho, por eso las mamas se vuelven más grandes. Yo cuando tengo la regla parece que tengo una talla más, cosa que también me encanta, porque no me duelen, pero el día que me duelen no me hace ningún tipo de gracia, ¿vale? Entonces, básicamente es porque la prolactina, ya que no puede producir la leche en mujeres que no estamos lactando, lo que hace es una especie de pseudo leche en el sentido de que retiene líquidos, ¿vale? Entonces, por eso ese aumento de tensión mamaria, de dolor mamario. ¿Cómo es la mejor manera de reducir ese dolor? Con el Vitex, ¿vale? El Vitex es un suplemento que realmente tiene un efecto sobre la prolactina de manera natural brutal, brutal de bueno, muy, muy, muy bueno. Y luego, con respecto a la segunda parte de la pregunta de Ana Isabel, de hambre, ya os lo he explicado. El hambre básicamente está porque los centros cerebrales del hipotálamo implicados en la saciedad no están estimulados por los estrógenos que, lo creamos o no, son los encargados de saciarnos, entre otras cosas. Por eso, de hecho, en la primera fase, en la fase folicular, notamos que tenemos menos hambre que en la segunda fase. ¿Por qué? Porque en la primera fase los estrógenos van en aumento, especialmente en el día 14, que es 13-14 del ciclo, que es cuando es el pico de estrógenos que permite el pico de la LH que permite que ovulemos. Entonces, precisamente los estrógenos en la primera fase del ciclo menstrual, como están más altos, nos sacian más. Pues justamente en la semana de la menstruación y en la semana de antes, lo contrario. Al estar más bajitos, tenemos más hambre porque los centros de la saciedad no están estimulados. Y además, como tenemos una caída de la serotonina, que también está implicada en la felicidad, el bienestar y la tranquilidad, y nuestro cuerpo siempre tiende al equilibrio, el cuerpo dice, no tengo serotonina, pero tengo que producirla rápida, ¿qué hago? ¡Pam! Necesito, pido alimento dulce. ¿Para qué? Para que aumente la insulina, para que llegue el triptófano, como os he explicado. El triptófano se convierte en 5-HTP, el 5-HTP en serotonina y ¡pam! Ya lo tenemos. Y la serotonina luego ¡pam! En melatonina. Entonces, por eso tenemos ese hambre. Para controlar el hambre, como os he dicho, funciona muy bien el extracto de azafrán, el extracto de hierba luisa, el metabolite y el galactomanano. En mi suplemento Satisense está. Luego también está en el suplemento de la menopausia. ¿Por qué? Porque precisamente, es claro, es que todo me encanta porque todo tiene un razonamiento. En el suplemento de la menopausia también he puesto el extracto de azafrán, no solo por mejorar el estado de ánimo y los sofocos, sino porque mejora el apetito por el mismo razonamiento, porque en la etapa de la peri y de la menopausia hay una caída de estrógenos, lo que pasa que lamentablemente esta caída de estrógenos no es cíclica como en el síndrome premenstrual, sino que es progresiva y continua. Por eso veréis que en esos dos suplementos está el extracto de azafrán en ambos dos. Y de patente Satirreal, porque es la que mayor porcentaje de crocinas tiene, que es un 10%. También tiene safranal, pero la porción más bioactiva del extracto de azafrán son las crocinas, ¿vale? Y por eso mi suplemento tiene esa patente, porque es la patente que más crocinas tiene en el mercado. El combo de suplementos que yo tenía en mis destacados de favoritos, que habían varios extractos de azafrán, eran muy buenos, eran muy buenas patentes, pero ninguno, ni en España pocos, si no me la juego, pero no había en esa cantidad. Entonces, ¿yo qué he hecho? Crear el mejor, es que no me quiero emocionar, pero he creado el mejor suplemento. Dicho esto, continúo. Es que ya me engancho porque es que a mí me encanta explicarse el porqué de las cosas. O sea, yo cuando hago las cosas, todo tiene un razonamiento. Es decir, yo no pongo una vitamina B6 en forma de piridoxal 5-fosfato porque sí.
Yo pongo porque esa es la vitamina B6 preactivada. No os pongo la piridoxina HCl barateja. No, yo os pongo lo mejor. Y a mí me gusta razonarlo. ¿Por qué? Porque las cosas que os tomáis, yo quiero que sepáis por qué, para qué y por qué es lo mejor y cómo te va a ayudar. Ya dejo de decir esto y me voy a la pregunta, pero... entonces, la siguiente pregunta. Juani. No, pues Juani ya la ha contestado. Me dice Elsa. La gine me ha dicho que los dolores premenstruales pueden ser por el líquido que sale de las trompas al ovular y rezuma hacia detrás. ¿Esto es cierto? Esto es una teoría que se decía no solo de dolor, sino para las mujeres que sufrían endometriosis. Dicho esto, y mira, me viene esta pregunta porque no lo había aclarado. Esto es diferente de la endometriosis, que tenéis un podcast, concretamente el episodio número 8 de la primera temporada de mi podcast. Os explico en detalle qué es la endometriosis, porque aunque la endometriosis produce dolor, es un dolor mucho más intenso. Es un dolor que es crónico, exacerbado en la semana de la menstruación, pero es crónico. Y además es un dolor que no es solo de los ovarios, es un dolor que puede llegar pulmón, cabeza, intestino. Además se acompaña de infertilidad, se acompaña de síndrome de intestino permeable, se acompaña de sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no confundamos el síndrome premenstrual con la endometriosis, que es una alteración en los estrógenos, una resistencia a la prolactina y una inflamación crónica. Esto produce un dolor pélvico y abdominal muy intenso, produce infertilidades, produce alteraciones de la digestión, produce síndrome del intestino irritable, produce fibromialgias. Es decir, esa fibromialgia que te dicen que es fibromialgia no sabe por qué, pero igual puede ser por la endometriosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto es diferente. En cuanto a la pregunta de Elsa, esto es algo que sin llegar a querer contradecir a tu ginecólogo, esto es una teoría de hace mucho tiempo que se sabe que no es así. ¿Por qué? Porque muchas mujeres tenemos flujo retrógrado, es decir, cuando ovulamos sale líquido folicular por las trompas y no tenemos dolor ni tenemos endometriosis. Entonces, si el tener flujo retrógrado se asociara y fuera la causa del dolor de regla, todas las personas que tuvieran el reflujo tendrían dolor, o que tuvieran líquido en la cavidad uterina tendrían dolor, y esto se sabe que no es así. Entonces, es una teoría que en su día y escrita y explicada puede quedar muy bien y dar una explicación, pero se sabe que no es así. Más bien es que realmente la ruptura del folículo que permite la ovulación es el dolor de la ovulación, y luego el proceso de la fase lútea produce una cantidad muy grande de radicales libres. ¿Por qué? Porque hay una inflamación muy grande. ¿Esto qué quiere decir? Y ahora entenderéis por qué, por ejemplo, mi suplemento Cerodol sirve para esto. Normalmente, en el líquido folicular tiene que haber un balance, y de hecho, cuando buscamos la fertilidad, buscamos que haya muy poca inflamación y muy pocos radicales libres y que haya una inmunotolerancia. ¿Por qué? Porque está entrando un espermatozoide ajeno a ti en tu cuerpo y encima está pretendiendo fecundar a un óvulo. ¿Tú sabes la inflamación y la cantidad de radicales libres que produce eso? Por eso, como eso ya produce de base mucha inflamación, muchos radicales libres y por tanto dolor, si ya encima tú de base tienes mucha inflamación, muchos radicales libres, como por ejemplo un síndrome premenstrual florido o una endometriosis, la fertilidad todavía se dificulta más, ¿vale? Pues todo esto para explicaros que lo que es la ovulación por sí mismo produce mucha inflamación. Porque al final es un tejido que se está rompiendo, está liberando un óvulo, eso libera muchas citoquinas inflamatorias, produce vasodilatación, vienen las células del sistema inmune y empiezan pim, pam, pam, pum, pam, 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 pam. Entonces, como tú no tengas una adecuada defensa antioxidante y tus células del sistema inmune no sean capaces de liberar en la cantidad adecuada los mediadores endocannabinoides, es decir, los mediadores analgésicos por excelencia,
tú vas a experimentar mucho dolor. Por eso, Micerodol, que es palmitoil etanolamida, que es un tipo de omega 7 puro y específico, es precisamente los compuestos que tienen las células del sistema inmune que producen analgesia y también lo liberan las células del sistema nervioso, porque obviamente en toda la cavidad uterina hay muchísimos nervios. ¿Por qué? Porque es una zona muy, muy sensible. De hecho, por ejemplo, fijaos el clítoris que tiene cientos y cientos de terminaciones nerviosas. Pues imaginaos toda la zona. Pues los nervios también liberan de manera normal las sustancias endocannabinoides, como por ejemplo el PEA. Pero hay ciertas mujeres que esa cantidad de PEA no es suficiente para atenuar el dolor y la inflamación y experimentan, son conscientes del dolor. ¿Por qué? Porque no tienen suficientes defensas antioxidantes. De ahí, Elsa, a que probablemente en tu caso no sea tanto porque rezume, sino porque tu balance entre la inflamación y la oxidación de la propia ovulación y de la degeneración del cuerpo lúteo, porque cuando no se fecunda y tienes la regla hay una degeneración del cuerpo lúteo, que es lo que si se hubiera fecundado luego da lugar al embrión, ¿vale? Pues esa degeneración del cuerpo lúteo al final es un óvulo que se ha degenerado, es decir, se está muriendo y es una cosa necrótica. Cuando hay algo muerto, el sistema inmune lo ataca, lo elimina, porque algo muerto es como si tuvieras, yo qué sé, por así decírtelo, algo que... un trozo de carne y lo tiras en el suelo y lo dejas 10 días. ¿Cómo va a estar eso? Al final se va a putrificar, van a haber alimentos, van a haber bichos, se van a comerlo. Pues lo mismo ocurre con el cuerpo lúteo. Eso está algo podrido. Eso hay que eliminarlo, eso crea que hay una inflamación. Entonces, Elsa, en tu caso probablemente haya un predominio de la inflamación y de los radicales oxidantes con respecto a tus defensas antioxidantes. Que esto no sabemos por qué, puede ser porque tú seas una persona que tienes menos reservas en tu sistema inmune, puede ser porque tú además estés sometida a mucho estrés, puede ser porque estés haciendo mucho deporte, puede ser porque estés descansando peor, puede ser porque estés tomándote anticonceptivos. Bueno, es que los anticonceptivos no ovulas, pero es que los anticonceptivos bajan la defensa antioxidante. Puede ser porque estés tomando ciertos fármacos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, si lo único que tienes es dolor, te recomendaría Micerodol, que es precisamente un ácido graso omega 7 natural que se lo pueden tomar hasta los niños y las embarazadas y tiene efecto antiinflamatorio, analgésico e inmunomodulador precisamente porque aporta esa sustancia que nuestras células del sistema nervioso y del sistema inmune producen de manera natural. Luego, esto se está alargando y no quería... ¡Ostras, qué largo es! Madre mía. La última pregunta. Clotilde me dice, me matan las migrañas, ¿qué puedo hacer? Precisamente, con el tema de las migrañas, en el síndrome premenstrual hay un aumento de las migrañas por la caída de los estrógenos que os he explicado. Entonces, yo te recomendaría que para prevenir las migrañas vayas a mis stories destacados de favoritos y elijas el combo de las migrañas, que puede ser mi magnesio con, por ejemplo, mi Tiro Energy o la coenzima Q10 o la riboflavina, que es la vitamina B2. Y para los ataques de migrañas, elijas Micerodol, porque, como acabo de explicar, ayuda con el dolor. Entonces, vete a mis historias destacados y elige 2-3 de los suplementos del combo para prevenir. Veréis que ahí hay otro magnesio que no es el mío. ¿Por qué? Porque cuando yo hice ese combo todavía no había sacado mi magnesio. No obstante, ese magnesio sigue siendo igual de bueno. Lo digo que porque, como esa página tarda 10-14 días, si quieres pedir los otros 2 suplementos del combo y luego, aparte, pedir mi magnesio y ya te lo vas tomando, perfecto. Si no, pues espérate a todos. Y para lo que es el propio ataque del dolor, Micerodol. Concretamente, una cápsula cada 12 horas, pudiendo incluso tomar una cada 8 horas. Creo que lo he explicado todo, que no quería alargarme mucho y me he alargado. De todas formas, en mi Instagram tengo todos los combos de suplementos. Tengo mis suplementos de IVB están en mi página web, cuyo link está en el podcast, y luego toda la información está en el Instagram de la marca IVB Wellness Lab,
¿vale? @IVB-Wellness Lab. Allí tienes toda la información, un montón de vídeos, de infografías, de posts útiles, con todas las dudas resueltas. Luego en mi Instagram tengo un montón de posts sobre, por ejemplo, las migrañas y las hormonas. Tengo el síndrome premenstrual, tengo una guía de anticonceptivos, tengo un montón de cosas. Así que míralo todo y si después de todo eso te quedan dudas, escríbeme y te intento ayudar encantado. Y nada, que mil gracias por compartir conmigo este tiempo, que espero que os haya gustado, que os haya enseñado, que os acordéis de valorar el podcast con estrellitas, que lo recomendéis y que porfi no olvidéis que sois las plenas responsables de vuestra salud y que en esta vida no hemos venido a temer, sino a saber más para elegir mejor. Os quiero mucho y un besito muy fuerte.